Mi nombre es Alexis Flor, soy de la carrera de Ingeniería Informática, Unisal, sede Carapeguá. Mi trabajo de investigación se basa en inflación, la materia es economía y estoy en el cuarto año de Ingeniería Informática. Bueno, introducción. Paraguay, al igual que muchos otros países del mundo, han experimentado fluctuaciones en tasa de inflación a lo largo de los años. Varios factores internos y externos influyen en la tasa de inflación de Paraguay. Las decisiones del Banco Central como ajustar la tasa de interés influye directamente en la cantidad de dinero en circulación y por ende en los precios, dados que Paraguay es un importante exportador de materia prima como la soja y el maíz. En cambio, los precios internacionales de estos productos pueden afectar los ingresos de los productores y en consecuencia la inflación. Muchos otros países del mundo han experimentado fluctuaciones en su tasa de inflación a lo largo de los años. Varios factores internos y externos influyen en la tasa de inflación de Paraguay. Las decisiones del Banco Central como ajustar las tasas de intereses influyen directamente en la cantidad de dinero en circulación y por ende en los precios, dado que Paraguay es un país importante exportador de primas como la soja y el maíz. Los cambios en los precios internacionales de estos productos pueden afectar los ingresos de los productores y en consecuencia la inflación. El tipo de cambio del guaraní frente al dólar estadounidense puede influir en los precios de bienes importados y por lo tanto en la inflación. Si la persona espera que los precios aumenten en el futuro, pueden acelerar sus compras, lo que a su vez puede generar presiones inflacionarias. Eventos externos como crisis económica mundiales, conflictos bélicos o desastres naturales que pueden generar shock en la economía paraguaya y afectar la inflación. Definiciones. En economía, la inflación es el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. En consecuencia, el dinero pierde valor, por lo que puedes comprar menos bienes y servicios con él. Por ejemplo, imagina que vas al supermercado y compras determinado producto, un mes después vuelves y compras el mismo producto, sin embargo el costo total es mucho más alto. Esta subida de precio es la inflación. Índice de los precios. Los índices de precio al consumir IPC miden la variación de precios de los bienes y servicios representativos del gasto de consumo de los hogares residentes en la zona seleccionada en comparación con los precios vigentes en el año base. La de variación anual del IPC en Paraguay en octubre de 2024 ha sido del 3,6%, 5 décimas inferior a la del mes anterior. No ha habido variación mensual del IPC, de forma que la inflación acumulada en 2024 es del 2,9%, que es muy poco, por suerte. Hay que destacar la subida del 0,4% de los precios ocio y cultura, hasta situarse su tasa internacional en el 4,9%, que constata con el descenso de los precios de alimentos y de bebidas no alcohólicas del menos 0,4% y una variación interanual del 5,9%, mostramos la evolución del IPC en Paraguay. Puede ver la inflación en otros países en IPC y ver toda la información sobre Paraguay en la economía del Paraguay. Esa parte de la información, o sea, la gráfica, van a encontrar en mi trabajo. Ahí está la gráfica con los porcentajes y la tasa de suba y baja de todo. Ahora vamos a entrar en el tipo de inflación. Existen diferentes tipos de inflaciones. Moderada, los precios aumentan ligeramente y lo hacen de forma gradual. Además, se aumenta, no suele ser de más del 10% anual. Galopante, los precios suben en 2 o 3 dígitos, por ejemplo, un 40 o un 120%. Las personas pierden poder adquisitivo y esto a su vez afecta a la economía del país, ya que el consumo disminuye porque se puede comprar menos con el mismo dinero. Hiperinflación, los precios aumentan más de 4 dígitos, esto es un 1000%.
1000% o más y la inflación es de al menos un 50% al mes. Ese como ejemplo podemos poner a Argentina, que tuvo una inflación muy alta que superó los 1000% en inflación. Eso es un ejemplo que les puedo dar de hiperinflación. Esta inflación es cuando la inflación crece, pero la economía se estanca. Es decir, el país no crece económicamente o el crecimiento es muy bajo. Esto puede deberse a varios motivos como un alto desempleo o una baja de PIB. Desinflación, la inflación se desacelera pero no llega a cero. Deflación, la deflación es el término financiero opuesto a la inflación y se produce cuando los precios de los bienes y servicios bajan durante al menos 2 semestres consecutivos. Esta baja se debe al aumento de la oferta, así es cuando la inflación está por debajo de cero, lo que se conoce como inflación negativa. El desempleo. El análisis hoy vigente sobre inflación y desempleo tiene su punto de partida en un estudio pionero publicado en 1958 por el economista inglés A.W. Phillips, utilizando cifras anuales de desempleo y calculando tasas anuales de variaciones de los salarios nominales en el Reino Unido para el periodo 1862 y 1912. Phillips elaboró una relación estadística como la que se muestra, en la que su propósito era investigar las hipótesis de que los cambios porcentuales de los salarios nominales podían ser explicados en muy buena parte por el nivel de desempleo sin lugar a dudas. El análisis de Phillips demostró al menos para el caso de su país, que el crecimiento de los salarios está inversamente relacionado con la tasa de desempleo que en un momento dado prevalezca en la economía. Política fiscal. Objetivo de la política fiscal. Los objetivos que persigue la política fiscal son los siguientes: a corto plazo, estabiliza la economía y el ciclo a través del salario presupuestario. Largo plazo, persigue incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto en I+D, educación e inversión en infraestructuras, etc. Los presupuestos y la política. El presupuesto fiscal acepta la actividad económica en la composición de la demanda agregada al nivel de precio y la distribución del ingreso. Los resultados económicos asimismo influyen sobre la recaudación tributaria, la asignación de los recursos y la capacidad de endeudamiento del fisco. Esta particular interacción entre el Estado y la economía confiere a las finanzas públicas y a la política fiscal un papel central en la macroeconomía actual. Se presenta un déficit fiscal cuando el Estado gasta más dinero del que recibe. Un ejemplo de eso es la Intendencia de Asunción. Él recibió un monto muy grande y ese monto prácticamente desapareció. Inclusive ahora solicitó otro monto para endeudarse otra vez, para hacer los reparos de la ruta y todo eso. Esos son déficits fiscales y prácticamente es robo. Se presenta un déficit fiscal cuando el Estado gasta más dinero del que recibe. El dinero que recibe el Estado lo obtiene, por ejemplo, de los impuestos que cobran los ciudadanos, de las ganancias que reciben por vender petróleo y otros recursos naturales, de préstamos que piden en el exterior o en el país, etc. Sin embargo, el Estado también tiene una gran cantidad de gastos, funcionamientos o sueldos que le pagan a sus funcionarios, inversiones sociales e infraestructura. Consecuencias económicas de la deuda pública. Un alto nivel de deuda pública puede frenar la inversión privada, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social y limitar la capacidad gubernamental de implementar reformas. Nacional y crecimiento económico, fuentes del comercio internacional. Uno de los soportes fundamentales en el comercio internacional, sobre todo para empresarios que acometen proyectos de interacciones, importancias o exportaciones, son las fuentes de información. Hay gran cantidad de páginas web y organizados que ofrecen información muy interesante, útiles y prácticas, sobre todo datos, y los datos nos van a permitir tomar decisiones. Tener una base de datos con las mejores fuentes de información nos ahorra tiempo y nos da
fiabilidad a nuestro proyecto. Principios de la ventaja comparativa. La ventaja comparativa es la capacidad de una economía o un país para producir un bien o servicios o un precio menor en comparación con otros. Esta se utiliza para explicar por qué las empresas, países o mismos inversionistas pueden beneficiarse de este comercio. La integración. Un proceso de integración es un proceso ejecutable entre sistemas para procesar mensajes. En un proceso de integración se definen todos los pasos del proceso que se ejecutarán y los parámetros relevantes para controlar el proceso. Común del Sur, Mercosur, es un mecanismo de integración económica y comercial creado con la suscripción del Tratado de Asunción en 1991, modificado y actualizado una vez en 1994 por el Protocolo de Ouro Petro. Este proceso de integración económica pende por la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre sus miembros, así como por el establecimiento de un arancel externo común y desarrollado de una política común frente a un tercero. En Mercosur se incluyen los mecanismos para facilitar la movilización de personas, como el acuerdo de residencia temporal y acuerdo de documentos de viaje, integración educativa y reconocimiento de títulos, cultura o industrialización culturales, derechos humanos e intercambio de experiencias relacionados con temas de seguridad ciudadana, delincuencia organizada, transacción y capacitación de estos ámbitos. Los estados parte de Mercosur son Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay, suspendida desde agosto de 2017. Son estados asociados al Mercosur: Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam y Bolivia. El Estado plurinacional de Bolivia tiene la mayoría de estados asociados al Mercosur en proceso de adhesión como estados parte del mecanismo. El protocolo de adhesión fue formalizado en el marco de la LX3, Cumbre de Jefes de Estados parte de Mercosur. Conclusión. En términos simples, la inflación es un aumento general y sostenido en el nivel de precios de bienes y servicios a lo largo del tiempo. Esto significa que con el tiempo el mismo producto o servicio costará más. La inflación se mide a través de un índice de precios al consumidor, IPC, que es una canasta de bienes y servicios que representan el consumo típico de una familia. Al comparar el costo de esta canasta en diferentes periodos, se puede calcular la tasa de inflación. Las causas de la inflación son múltiples y pueden variar según el contexto económico de cada país. Algunos de los factores más comunes incluyen cuando la demanda de bienes y servicios supera la oferta de precios, tienden a aumentar. Si los costos de producción, como los salarios, la energía o las materias primas aumentan, las empresas suelen trasladar esos costos a los consumidores a través de precios más altos. Para controlar la inflación, los gobiernos y bancos centrales pueden implementar diversas políticas como aumentar las tasas de interés para reducir la demanda y el crecimiento del crédito, reducir el gasto público, aumentar los impuestos para reducir la demanda agregada.